Hoy descubriremos cómo vive en la actualidad Elsa Aguirre, la mujer reconocida como la primera actriz de México. Te invitamos a adentrarte en su fortuna, sus privilegios, sus secretos más celosamente guardados y los misterios de una de las figuras más enigmáticas que ha producido nuestro país. La diva que decidió desvanecerse en el instante de su mayor esplendor, que sobrevivió al maltrato dentro de su hogar, que perdió al único hijo que tuvo y que hoy, rondando los 95 años de vida, continúa siendo un símbolo indiscutible de la identidad mexicana. Te garantizo que este viaje te va a tener pegado a la pantalla. Comencemos. Los orígenes. La primera actriz de México. Elsa Irma Aguirre Juárez vino al mundo el 25 de septiembre de 1930 en la ciudad de Chihuahua, una localidad del norte del país famosa por su gente esforzada y sus temperaturas extremas. Era hija de Jesús Aguirre Castillo, un militar con rango de capitán segundo, y de Emma Juárez. Tenía 4 hermanos: Hilda, Mario, Alma Rosa y Jesús. En sus primeros años, la familia Aguirre gozaba de una posición económica sólida gracias al empleo militar del padre. Llevaban una vida confortable en Chihuahua, en una vivienda de clase media acomodada, típica de los hogares militares de aquel tiempo. Elsa creció en un ambiente de estabilidad, educación y valores tradicionales propios del México de la década de 1930. Pero la Segunda Guerra Mundial lo transformó todo. Si bien México no tomó parte directa en el conflicto, las repercusiones económicas del enfrentamiento global se dejaron sentir en todo el territorio nacional, con especial fuerza en los estados fronterizos como Chihuahua. La economía se contrajo, el comercio se paralizó, las importaciones cesaron. La familia Aguirre, que hasta entonces había vivido desahogadamente, se encontró de golpe sumida en la pobreza más extrema. La situación se deterioró con rapidez. El padre, agobiado por la necesidad de encontrar salidas para su familia, tomó una decisión dolorosa. Envió a su esposa Emma y a sus 5 hijos a la Ciudad de México, mientras él buscaba trabajo y recuperaba estabilidad. Era una separación que se pensaba duraría apenas unos meses. Elsa tenía alrededor de 10 años cuando llegó a la capital con su madre y sus hermanos. Era 1940 y la Ciudad de México atravesaba un periodo de intenso crecimiento. La familia se instaló primero en un modesto departamento cerca de Chapultepec. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. El pulmón verde más importante de la ciudad. Después se trasladaron a Mixcoac, un barrio de clase media donde Elsa y sus hermanos vivirían la mayor parte de su niñez y adolescencia. La vida era dura. Emma Juárez debía sostener a 5 hijos por su cuenta mientras aguardaba que su esposo pudiera reunirse con ellos. El dinero escaseaba. Las niñas aprendieron a colaborar en las labores del hogar, a cuidarse mutuamente, a valorar cada centavo que llegaba. Con el tiempo, Jesús Aguirre logró reunirse con su familia y se mudaron a Tacubaya, otro barrio de la capital. Pero la precariedad económica persistía. El hogar necesitaba ingresos adicionales con urgencia. En 1945, cuando Elsa tenía 14 años, ocurrió algo que marcaría su destino para siempre. Su tía Elsa, de quien ella llevaba el nombre, visitó a la familia con una noticia que despertó el interés de todos. La productora cinematográfica Clandiales estaba organizando un concurso de belleza cuyo premio era participar en un papel secundario en la película El sexo fuerte. Para una familia que atravesaba dificultades económicas, aquello era una oportunidad inesperada. Emma Juárez vio en ese certamen no solo una posible entrada al mundo del cine, sino una solución a sus aprietos financieros. Decidió inscribir a sus 3 hijas, Hilda, Alma Rosa y Elsa. Pero había un inconveniente.
Elsa padecía fiebre de Malta, una infección bacteriana que provoca fiebre elevada, dolor en las articulaciones y debilidad general. Era una enfermedad seria que exigía reposo. Emma esperó con paciencia a que su hija se recuperara por completo antes de llevarla al concurso. Una vez restablecida, Emma llevó a sus 3 hijas a la sede de Clafilms. Era una competencia de gran envergadura, con decenas de participantes. Las chicas Aguirre eran hermosas, pero tendrían que medirse con muchas rivales. Los resultados superaron cualquier expectativa. Hilda obtuvo el 3er lugar. Alma Rosa, de 16 años, conquistó el 2º puesto. Y Elsa, con apenas 14 años, se llevó el 1er lugar. 3 hermanas, 3 premios. Era algo tan inusual que atrajo de inmediato la atención de los productores. Elsa era extraordinariamente bella. Tenía rasgos perfectos, ojos expresivos, piel de porcelana, una figura esbelta y llena de elegancia natural. Pero más allá de la belleza física, había en su presencia, en su mirada, algo que la distinguía del resto. Los productores comprendieron de inmediato que tenían delante a una futura estrella. Ya así fue como las cintas. El sexo fuerte y El pasajero 10.000, ambas de 1946, se convirtieron en los primeros trabajos actorales de Elsa y su hermana Alma Rosa. Elsa fue acreditada como Elsa Irma Aguirre, mientras que Alma Rosa apareció simplemente como Irma Aguirre en diferentes producciones. Sin embargo, aquí surgió el primer gran obstáculo en la carrera de Elsa. Al ser ambas hermanas menores de edad, era obligatorio que su madre las acompañara a los llamados de filmación. Era una norma elemental de protección a menores que Clafilms había aceptado inicialmente. Pero cuando llegó el momento de la 3ª producción en que iban a participar, el estudio se negó a permitir que Emma Juárez las acompañara. Querían a las chicas solas en el set, sin supervisión materna. Emma, anteponiéndoles a sus hijas por encima de cualquier consideración económica, canceló de inmediato los contratos que ambas tenían firmados con la productora. Era una decisión valiente que ponía la seguridad de sus hijas por encima del dinero que desesperadamente necesitaban. Emma sabía que la industria del cine podía ser un lugar peligroso para jovencitas hermosas que no contaran con protección adecuada, y no iba a permitir que ningún daño les ocurriera. A pesar de ello, Elsa y Alma Rosa continuaron sus respectivas carreras, cada una por su camino, trabajando con productoras que sí permitían la supervisión materna. Elsa se unió a Bracho Films para participar en el filme Don Simón de Lira en 1946, mientras que Alma Rosa retomó su actividad con Sin Ventura, producida por Filmex. En 1948, con 18 años recién cumplidos, Honor Elsa coprotagonizó junto a Arturo de Córdoba, una de las grandes figuras masculinas del cine mexicano, la película Algo flota sobre el agua. Su actuación fue tan memorable y su belleza tan impactante que inspiró al director y guionista Zacarías Gómez Urquiza a escribir la letra de una canción titulada Flor de Azalea, dedicada especialmente a ella. Flor de Azalea se convertiría con los años en un clásico de la música mexicana, interpretado por múltiples artistas a lo largo de décadas. Era una oda a la belleza de Elsa, comparándola con la delicada flor del mismo nombre. La canción consolidó su imagen como la mujer más bella del cine mexicano. Durante la época de oro, algunos de sus trabajos más destacados fueron Lluvia Roja en 1950, Una mujer decente en 1950, La estatua de carne en 1951, Cuatro noches contigo en 1952, Cantando nace el amor en 1954 y La perversa en 1954. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando realmente
cuando mencionamos su fortuna. ¿Cómo vivía la mujer considerada la más bella de México? Prepárate, porque los detalles te van a sorprender. La fortuna de Elsa Aguirre. Elsa Aguirre fue una de las actrices mejor remuneradas del cine de oro mexicano. Aunque su fortuna nunca llegó a los niveles estratosféricos de María Félix o Dolores del Río, su valor en la industria residía principalmente en su belleza excepcional y en su capacidad para protagonizar películas románticas y dramáticas que convocaban audiencias masivas. Durante los años 40, cuando Elsa daba sus primeros pasos como actriz adolescente, ganaba aproximadamente 8,000 pesos por película. Era una cantidad modesta comparada con las grandes estrellas, pero extraordinaria para una chica de entre 16 y 18 años que provenía de una familia en apuros económicos. Esos 8,000 pesos equivaldrían hoy a entre 120,000 y 150,000 pesos por producción. A mediados de los años 50, cuando Elsa ya era una estrella consolidada, su caché había crecido considerablemente. Cobraba alrededor de 35,000 pesos por película. Para dimensionarlo, tomando como referencia la lista del Cinema Reporter de 1945, Elsa se ubicaba al nivel de actrices como Miroslava o Esther Fernández, en el rango medio-alto, aunque lejos de la cúspide absoluta, donde reinaban María Félix con 250,000 pesos y Dolores del Río. Aquellos 35,000 pesos de los años 50 representarían hoy entre 520,000 y 650,000 pesos por película. Y Elsa rodaba entre 3 y 4 producciones al año en su mejor momento. Eso se traducía en ingresos anuales de entre 105,000 y 140,000 pesos de época, equivalentes a entre 1,5 y 2,5 millones de pesos actuales por año. Durante su etapa más activa, de 1946 a 1959, Elsa protagonizó aproximadamente 40 películas. Sumando todos sus ingresos cinematográficos a lo largo de esos 13 años, habría ganado alrededor de 1,2 millones de pesos de época, equivalentes a unos 18 millones de pesos actuales, tan solo por su trabajo frente a las cámaras. Pero había ingresos adicionales. Las grandes figuras femeninas del cine de oro también obtenían ganancias por apariciones públicas y eventos. Por asistir a inauguraciones, actos sociales o presentaciones especiales, las actrices cobraban entre 2,000 y 5,000 pesos por evento. Elsa participaba en aproximadamente 10 a 15 de estos eventos al año, y lo que le generaba entre 20,000 y 75,000 pesos anuales adicionales. Las sesiones fotográficas para revistas de espectáculos como Cinema Reporter y Cine Mundial pagaban entre 1,000 y 3,000 pesos por cada sesión con grandes estrellas. Elsa, al ser considerada la más bella, era solicitada constantemente. Realizaba aproximadamente 20 a 25 sesiones al año, lo que le reportaba entre 20,000 y 75,000 pesos adicionales anuales. En cuanto a publicidad y patrocinios, aunque no eran tan extensos como los de hoy, existían contratos para actrices que prestaban su imagen a productos de belleza, ropa y perfumes. Elsa cobraba alrededor de 10,000 pesos por campaña y realizaba entre 2 y 3 campañas anuales, sumando entre 20,000 y 30,000 pesos adicionales al año. Sumando todas estas fuentes, durante sus años de mayor actividad entre 1950 y 1959, Elsa ganaba anualmente entre 145,000 y 250,000 pesos, equivalentes a entre 2,1 y 3,6 millones de pesos actuales. Era una fortuna considerable que le permitió superar la pobreza de su infancia y vivir con holgura. Sin embargo, aquí viene algo importante. Elsa nunca fue especialmente hábil administrando su dinero. A diferencia de actrices como María Félix, que invertían con inteligencia en bienes raíces y negocios, Elsa gastaba más de lo que debía y no construía un patrimonio sólido para el futuro. Cuando se retiró en 1959 a los 29 años para contraer matrimonio,
ya había dilapidado gran parte de su fortuna en sostener su estilo de vida. Y cuando regresó al trabajo, en 1962, impulsada por la necesidad económica tras divorciarse de su primer esposo violento, su situación financiera era precaria. Durante su segunda etapa, de 1962 a 1980, Elsa trabajó principalmente en televisión y algunas películas. Los pagos eran menores, alrededor de 15.000 a 25.000 pesos por telenovela completa y 20.000 pesos por película. Sus ingresos anuales cayeron a entre 60.000 y 100.000 pesos, equivalentes a entre 900.000 y 1,5 millones de pesos actuales. Para contextualizar mejor sus ingresos, comparemos con otras actrices de su época. Miroslava, la actriz checoslovaca naturalizada mexicana y contemporánea de Elsa, cobraba aproximadamente 40.000 pesos por película, ligeramente más que ella. Esther Fernández ganaba alrededor de 30.000. Sara García, la eterna abuelita del cine mexicano, cobraba 35.000 pesos por película en los años 50. Elsa se situaba en el rango medio-alto, sin alcanzar los niveles de María Félix con 250.000 pesos, ni de Dolores del Río con 150.000 a 200.000 pesos cuando trabajaba en México, pero ganando significativamente más que las actrices de reparto secundario, que cobraban entre 5.000 y 15.000 pesos. También es importante considerar sus gastos. Elsa destinaba aproximadamente el 60% de sus ingresos a mantener su imagen y su estilo de vida. Esto incluía 25.000 pesos anuales en vestuario y accesorios, 7.200 en tratamientos de belleza, entre 15.000 y 20.000 en renta o hipoteca, 3.600 en servicio doméstico, 4.800 en transporte y gasolina, 18.000 en alimentación y gastos del hogar y 12.000 en apoyo económico a su madre Emma. El total de gastos anuales rondaba entre 85.000 y 90.000 pesos durante los años 50, equivalentes a entre 1,2 y 1,3 millones de pesos actuales. Eso dejaba relativamente poco margen para el ahorro o la inversión. Elsa vivía bien, pero sin construir un patrimonio sólido de cara al futuro. A lo largo de toda su carrera, de 1946 hasta 2004 con su última telenovela Belinda, Elsa acumuló una fortuna estimada en 2,5 millones de pesos de época, equivalentes a aproximadamente 35 millones de pesos actuales. Era una cantidad respetable, pero no la riqueza colosal de las máximas estrellas. Y gran parte se perdió en divorcios, problemas legales y decisiones financieras equivocadas. Los divorcios le resultaron especialmente costosos. En el primero, con Armando Rodríguez Morado, perdió aproximadamente 35.000 pesos en la venta forzada de su casa en Polanco, más otros 15.000 en honorarios de abogados. En total, ese divorcio le costó alrededor de 50.000 pesos, equivalentes a 750.000 pesos actuales. Las propiedades de Elsa. La historia de las propiedades de Elsa refleja tanto su estatus como estrella del cine de oro, como la vida turbulenta que llevó, marcada por matrimonios, divorcios y cambios constantes. El Departamento de la Infancia en Mixcoac. Antes de hablar de las propiedades que adquirió siendo estrella, vale la pena recordar el humilde departamento en Mixcoac, donde vivió con su madre y hermanos al llegar a la Ciudad de México en la pobreza. Era un pequeño apartamento de 2 recámaras en un edificio de 3 pisos sin elevador. En ese espacio reducido convivían Emma Juárez en una habitación, las 3 hermanas compartiendo otra, y los 2 hermanos varones durmiendo en la sala convertida en dormitorio con cortinas para dar algo de privacidad. El baño era de uso común para toda la familia. La cocina era pequeña, con estufa de gas y sin refrigerador moderno, apenas una nevera de hielo. El departamento costaba 180 pesos mensuales de renta, una cantidad que representaba casi la mitad del escaso ingreso familiar antes de que las hermanas comenzaran a trabajar en el cine.
Era una vida modesta, rozando la escasez, donde cada peso tenía un valor enorme. Elsa nunca olvidó ese departamento. Décadas después, en entrevistas, mencionaba cómo compartir una habitación con sus dos hermanas le había enseñado humildad y gratitud. Era un recordatorio permanente de dónde venía y cuánto había tenido que luchar para salir de ahí. Primera casa propia en Coyoacán. Con sus primeros éxitos cinematográficos a finales de los años 40, Elsa adquirió su primera propiedad, una casa en Coyoacán, que compró en 1950 por 65,000 pesos. Era una inversión significativa que equivalía a casi 2 películas completas de su pago. Se trataba de una casa de estilo colonial mexicano, de una sola planta con 180 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 300 metros cuadrados. Contaba con 3 recámaras, un baño completo, sala, comedor, cocina y un patio trasero con jardín. La decoración era sencilla pero elegante. Muebles de madera oscura, cortinas de encaje, alfombras persas de tamaño mediano y un piano vertical en la sala donde Elsa practicaba, pues había tomado lecciones durante su adolescencia. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de sus películas y algunos cuadros de paisajes mexicanos. En esta casa vivió Elsa con su madre Emma hasta 1959. Era su refugio tras las largas jornadas de filmación. Aquí recibía a colegas actores y directores y amigos. Organizaba cenas íntimas para 8 o 10 personas donde servía comida casera preparada por su madre. En valor actual, esa propiedad valdría aproximadamente 4,5 millones de pesos. Casa matrimonial en Polanco. Primer matrimonio. En 1959, al contraer matrimonio con Armando Rodríguez Morado, Elsa vendió su casa de Coyoacán y adquirió una propiedad más grande en Polanco. Era el símbolo de su éxito y de la nueva vida que comenzaba como esposa. La casa estaba situada en una calle tranquila de esa zona residencial de clase alta, en un terreno de 400 metros cuadrados con 280 metros cuadrados de construcción distribuidos en 2 plantas. Tenía 4 recámaras, 3 baños, sala, comedor, cocina amplia, estudio, terraza y jardín trasero con árboles frutales. La decoración era moderna para la época. Muebles de diseño europeo, electrodomésticos importados, alfombras persas auténticas. Elsa invirtió 185,000 pesos en esa propiedad, una suma enorme que representaba el equivalente a más de 5 películas de su caché. Era su palacio de ensueño, el lugar donde imaginaba construir su vida feliz junto a su esposo. Pero esa casa se convertiría en su prisión. Fue entre esas paredes donde sufrió la violencia física y psicológica de Armando Rodríguez Morado. Allí él quemó a sus canarios. Allí la amenazó con una pistola mientras estaba embarazada de Hugo. Cuando finalmente logró divorciarse, Elsa tuvo que vender la propiedad de urgencia por necesitar dinero con rapidez. La vendió por solo 150,000 pesos, es decir, 35,000 menos de lo que había pagado, con el único propósito de mantenerse a sí misma y a su hijo Hugo. Departamento en la Condesa. Tras el divorcio en 1961, Elsa se mudó a un departamento rentado en la Condesa. No tenía recursos para comprar propiedad después de las pérdidas que le había dejado la separación. Rentaba un apartamento de 120 metros cuadrados por 800 pesos mensuales. Aquí vivió como madre soltera y trabajadora, criando a Hugo con la ayuda de su madre Emma. Era un departamento cómodo pero sin lujos. 3 recámaras, 2 baños, sala-comedor, cocina y una decoración sencilla con los muebles que había podido salvar del matrimonio anterior. Vivió aquí durante los años 60, su época económicamente más difícil. El dinero volvía a escasear. Trabajaba en telenovelas y algunas películas,
pero ya no ganaba lo que antes. Cada peso volvía a contar, como en su infancia. Casa en San Ángel. A principios de los años 70, tras descubrir el yoga y unirse a la gran fraternidad universal, Elsa compró una casa en San Ángel. Era una propiedad más modesta que la de Polanco, pero perfecta para la nueva vida espiritual que había abrazado. La adquirió en 1972 por 95.000 pesos. Era una construcción de una planta con 160 metros cuadrados sobre un terreno de 250 metros cuadrados. Contaba con 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y un jardín con espacio para practicar yoga al aire libre. La decoración reflejaba su transformación interior. Colores claros y neutros, muebles minimalistas, cojines para meditación, incienso, estatuillas de Buda, tapices con mantras y plantas en abundancia. Aquí Elsa practicaba yoga cada día. Recibía a su maestro José Rafael Estrada Valero, con quien más tarde contraería matrimonio. Organizaba sesiones de meditación grupal. Llevaba una vida simple y tranquila, muy distinta del glamour de sus años de estrella. Vivió en esa casa durante casi 30 años y la vendió en 2001, después de la muerte de su hijo Hugo, porque no podía soportar los recuerdos que guardaban esas paredes. Departamento actual en Morelos. Desde principios de los años 2000, Elsa reside en un departamento en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Es una zona donde varias actrices retiradas han buscado paz. Clima agradable, cercanía a la Ciudad de México, pero con suficiente distancia para preservar la privacidad. El departamento es modesto, de aproximadamente 100 metros cuadrados, con 2 recámaras, 2 baños, sala-comedor, cocina y un balcón con vista a jardines. La decoración es minimalista, con fotografías de su carrera y algunos reconocimientos enmarcados. Aquí Elsa vive su vejez con tranquilidad y espiritualidad, rodeada de algunas amigas cercanas y visitada ocasionalmente por su hermana Alma Rosa. Sale poco y recibe oxígeno suplementario debido a su edad avanzada, pero conserva plena lucidez y la elegancia que siempre la ha caracterizado. La colección de vehículos. Durante la época de oro, las estrellas femeninas del cine mexicano no acostumbraban manejar personalmente con la misma frecuencia que los hombres. Se consideraba más elegante y apropiado que las damas fueran trasladadas por choferes o por los propios estudios. Sin embargo, Elsa era la excepción, y a lo largo de su vida tuvo algunos vehículos de lujo que merecen mención. El Buick de los años 50. En el punto más alto de su éxito, a mediados de los años 50, Elsa adquirió un Buick Special convertible de 1953 en color crema con interiores de piel roja. Era un automóvil hermoso y elegante, perfecto para una estrella de cine. Le costó 28.000 pesos nuevo, equivalentes a aproximadamente 420.000 pesos actuales. Lo usaba principalmente para asistir a eventos sociales, estrenos de películas y sesiones fotográficas en exteriores. Tenía un chofer ocasional que la llevaba cuando necesitaba lucir especialmente glamorosa. Pero Elsa también sabía conducir y disfrutaba manejar el Buick por su cuenta los fines de semana, paseando por Reforma o tomando la carretera hacia Cuernavaca. El automóvil estuvo en su poder aproximadamente 8 años. Lo vendió en 1961 cuando se divorció de Armando Rodríguez Morado, porque necesitaba el dinero con urgencia. El Ford Fairlane familiar. Durante los años 60 y 70, mientras vivía como madre soltera criando a Hugo, Elsa conducía un Ford Fairlane sedán de 1965 en color azul marino. Era un auto familiar práctico, muy alejado del convertible glamoroso de sus años de estrella. Lo compró usado en 1966 por 15.000 pesos, equivalentes a aproximadamente 225.000 pesos actuales. Era su transporte cotidiano.
llevar a Hugo a la escuela, ir al supermercado, visitar a su madre, asistir a los ensayos de las telenovelas. Ese Ford representaba su nueva realidad. Ya no era la estrella deslumbrante en descapotable. Era una madre trabajadora en un sedán de segunda mano. Y lo aceptaba con dignidad y agradecimiento por tener cómo moverse. Utilizó el Ford hasta 1978, cuando lo vendió porque los costos de mantenimiento superaban sus posibilidades económicas. Traslados por los estudios. Durante sus años de mayor actividad, de 1946 a 1959, en los estudios cinematográficos enviaban frecuentemente automóviles con chofer para recoger a Elsa y llevarla a los rodajes. Era un beneficio estándar para las estrellas de su nivel. Los estudios utilizaban Cadillacs negros o limusinas sedán para trasladar a sus figuras más importantes. Elsa era recogida en su casa cada mañana de rodaje a las 5, trasladada a los estudios Churubusco o a locaciones exteriores, y de vuelta a su hogar al finalizar la jornada, que frecuentemente se extendía más allá de las 8 de la noche. Era el trato de estrella que disfrutó en su mejor época, los negocios y la visión empresarial. A diferencia de actrices como María Félix, que contaban con una sofisticada visión empresarial, Elsa nunca fue especialmente hábil con el dinero. No invertía en negocios ni diversificaba su patrimonio, mas su enfoque siempre fue actuar y cobrar, sin pensar demasiado en el mañana. Esta carencia de visión empresarial le generó serios problemas financieros, especialmente después de sus divorcios, cuando perdió gran parte de lo que había acumulado en disputas legales y acuerdos desfavorables. El único negocio que Elsa intentó fue en los años 70, cuando, ya inmersa en el mundo del yoga, trató de abrir un centro de enseñanza en Acapulco. Invirtió aproximadamente 45.000 pesos en rentar un espacio, equiparlo y promocionarlo. El proyecto fracasó a los 8 meses. No tenía las herramientas para administrar un negocio. Desconocía el marketing, la administración y las finanzas. Perdió toda su inversión. Fue una lección dolorosa que le confirmó que su talento estaba en la actuación, no en el emprendimiento. Los lujos y el estilo de vida. Elsa Aguirre vivía con elegancia discreta, especialmente en su época de estrella. No era ostentosa como María Félix, pero sí mantenía los altos estándares propios de una diva del cine de oro. El vestuario de una diosa. Durante los años 50, Elsa vestía con alta costura mexicana de influencia europea. Sus prendas eran diseñadas por los mejores modistas del país. Armando Valdés Peza, quien vestía a todas las grandes estrellas, era su favorito. Un vestido de noche hecho a medida por Valdés. Peza costaba entre 800 y 1.500 pesos, equivalentes a entre 12.000 y 22.000 pesos actuales. Elsa llegó a tener entre 40 y 50 vestidos en su guardarropa durante su mejor época. Vestidos de noche para estrenos y eventos formales, vestidos de día para sesiones fotográficas y prendas casuales elegantes para apariciones públicas. Sus creaciones eran inconfundibles. Ceñidas para realzar su figura perfecta, con escotes elegantes pero nunca vulgares, confeccionadas en telas lujosas como seda, satén y terciopelo, en colores que potenciaban su belleza: rojos profundos, negros dramáticos, blancos puros, azules noche. Gastaba aproximadamente 25.000 pesos anuales en vestuario durante los años 50, equivalentes a unos 375.000 pesos actuales. Era una inversión necesaria para sostener su imagen como símbolo de belleza. Las joyas discretas. Elsa usaba joyería elegante pero sin extravagancia. Tenía collares de perlas auténticas, cuyo costo rondaba los 2.500 pesos, equivalentes a 37.000 pesos actuales. También lucía aretes de oro con piedras semipreciosas y pulseras delicadas. Su joya más preciada
era un collar de esmeraldas que le regaló Jorge Negrete durante su breve romance en 1952. Contaba con 5 esmeraldas colombianas engastadas en oro blanco, y Negrete lo había comprado por 8.000 pesos, equivalentes a 120.000 pesos actuales. Cuando la relación terminó, porque Elsa perdió el interés, guardó el collar como recuerdo. Décadas después, confesó que era lo único material que conservaba de aquella época dorada. Los matrimonios de Elsa. La vida personal de Elsa estuvo marcada por momentos complejos que incidieron directamente en su carrera. Sus 3 matrimonios terminaron en divorcio, y cada uno representó una etapa muy distinta en su existencia. El primer matrimonio, 1959 a 1961. En 1959, en el punto más alto de su carrera, Elsa decidió retirarse temporalmente del cine para casarse y dedicarse a su vida familiar. Tenía 29 años y era una de las actrices más reconocidas del momento. Contrajo matrimonio con Armando Rodríguez Morado, periodista a quien conocía desde tiempo atrás. Durante el noviazgo mantuvieron una relación cercana y decidieron formalizar su unión. Con el tiempo surgieron graves problemas de convivencia que destrozaron la estabilidad del matrimonio. Elsa quedó embarazada de Hugo en ese periodo. La relación se volvió cada vez más insostenible y finalmente tomó la decisión de separarse. Con el apoyo de su familia, inició el proceso de divorcio, que se concretó alrededor de 1961. Tras la separación, tuvo que retomar el trabajo para sostener económicamente a su hijo, pues llevaba 2 años alejada de los sets. El segundo matrimonio, 1965 a 1967. Alrededor de 1965, Elsa contrajo matrimonio por segunda vez, en esta ocasión con el cineasta José Bolaños. Al inicio de la relación compartían proyectos e intereses profesionales. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica cambió. Bolaños dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía a su trabajo cinematográfico, lo que fue generando un distanciamiento creciente en la pareja. Tras 2 años juntos, ambos decidieron separarse de manera cordial. El divorcio se formalizó aproximadamente en 1967. El tercer matrimonio, circa 1970 a 1990. A principios de los años 70, Elsa inició una nueva etapa personal estrechamente vinculada a la espiritualidad y el yoga. En ese contexto conoció a José Rafael Estrada Valero, maestro de yoga de origen chileno, con quien contrajo su tercer matrimonio. Esta fue la relación más duradera de su vida, extendiéndose por más de 2 décadas. Con el paso del tiempo, surgieron diferencias personales que los llevaron a una separación definitiva, aunque la fecha exacta nunca fue revelada públicamente. En una entrevista concedida en 2021, Elsa mencionó que años después de su primer divorcio, recibió un intento de contacto telefónico por parte de su exesposo. Ella prefirió no retomar la comunicación y decidió mantener la distancia. La tragedia que partió su vida en 2. La muerte de Hugo. El año 2001 fue el peor de la vida de Elsa. Su único hijo, Hugo Morado, de 30 años, sufrió un accidente automovilístico. Hugo sobrevivió el impacto inicial y fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves pero aparentemente estables. Elsa corrió a estar con él. Pasó días enteros en el hospital rezando, meditando y suplicando a todos los dioses que conocía que le salvaran la vida a su único hijo. Pero las lesiones internas eran mucho más severas de lo que los médicos habían estimado en un principio. Hugo comenzó a deteriorarse. Sus órganos empezaron a fallar uno tras otro. Elsa estuvo a su lado en los momentos finales. Lo vio morir lentamente, dolorosamente. Años después confesó
que su único consuelo fue haber estado presente, haber sostenido su mano, haberlo visto partir con una expresión de paz en el rostro. Hugo tenía solo 30 años. Era el hijo que Elsa había criado sola tras divorciarse del padre violento. Era su razón de vivir, su orgullo, su proyecto de futuro. Su muerte la devastó por completo. Cayó en una depresión profunda. Dejó de salir de su casa durante meses. Perdió peso dramáticamente. Sus amigos más cercanos temían que pudiera atentar contra su propia vida. Pero el yoga y la meditación que había practicado durante décadas la salvaron. Lenta y dolorosamente, comenzó a aceptar la pérdida. Años después diría: son leyes universales que se tienen que cumplir. Se van niños, se van adolescentes, se van adultos, y uno tiene que entenderlo. Para una madre es algo muy fuerte, pero con el tiempo se va asimilando y terminas aceptándolo de corazón. En 2004, 3 años después de la muerte de Hugo, Elsa realizó su último trabajo actoral, la telenovela Belinda. Después se retiró definitivamente del mundo artístico. Ya no tenía motivos para seguir trabajando. Su hijo, por quien había regresado a actuar en 1962, ya no estaba. Sus mejores películas y premios. Ahora que conocemos cómo vivía Elsa, es momento de repasar las películas que la convirtieron en icono. Porque al final del día, lo que verdaderamente importa no es cuánto dinero ganó ni qué vestidos usó, sino lo que dejó en la pantalla. Elsa filmó más de 40 películas a lo largo de su carrera, de 1946 a 1980. Algunas fueron producciones comerciales que hoy se recuerdan poco, pero otras fueron verdaderas joyas que exhibieron su talento y cimentaron su leyenda. Lo interesante es observar la evolución de Elsa como actriz a través de las décadas. En sus primeras películas, de 1946 a 1950, cuando tenía entre 16 y 20 años, interpretaba principalmente papeles de jovencita ingenua, muchacha romántica o figura virtuosa. Los directores y productores explotaban su juventud y su belleza sin ofrecerle roles de mayor complejidad. Pero a partir de 1950, con 20 años cumplidos, se comenzó a recibir personajes más interesantes. Mujeres con matices morales, figuras que enfrentaban dilemas reales, situaciones dramáticas de mayor profundidad. Esto coincidió con su madurez como actriz y con la confianza creciente que demostraba en los sets. Durante los años 50, su década más fértil creativamente, Elsa demostró ser una actriz versátil, capaz de abordar el drama intenso, la comedia romántica, el melodrama desgarrador y el romance ligero. No era una cara bonita sin sustancia. Era una profesional seria que estudiaba sus guiones, ensayaba sus diálogos y trabajaba con los directores para perfeccionar cada actuación. Hay que reconocer también sus limitaciones. Elsa nunca alcanzó las alturas dramáticas de Dolores del Río, ni la intensidad feroz de María Félix. Su trabajo era competente, profesional, creíble, pero rara vez trascendente. Era muy buena actriz, no una gran actriz. Su valor más genuino siempre fue la combinación de una belleza excepcional con un talento sólido. Ojos de juventud, 1948. Protagonizada junto a Arturo de Córdoba cuando Elsa tenía apenas 18 años. Interpretaba a Raquel Herrera, una joven de familia humilde que sueña con una vida mejor. La película fue un éxito comercial y demostró que Elsa no era solo belleza. También tenía un talento actoral genuino. Lluvia Roja, 1950. Uno de sus dramas más intensos. Interpretaba a Elisa, una mujer atrapada en un triángulo amoroso de consecuencias trágicas. Dirigida por Alejandro Galindo,
fue un éxito tanto de crítica como de taquilla. Elsa demostró su capacidad para las escenas emocionalmente complejas. La mujer que yo amé, 1950. Película que décadas después daría título a su autobiografía. Interpretaba a Rosita, un personaje que enfrenta dilemas morales profundos. El título se volvió emblemático de cómo Elsa se veía a sí misma. La mujer que ella misma amaba y aceptaba. 4 noches contigo, 1952. Romance junto a Arturo de Córdoba, donde interpretaba a Elsa Peralta, usando su propio nombre. Era una comedia romántica ligera que exhibió su versatilidad. Podía hacer drama intenso, pero también comedia encantadora. Cuidado con el amor, 1954. La película conocida por la famosa bofetada a Pedro Infante. Más allá de la anécdota, fue uno de sus mayores éxitos comerciales. Interpretaba a Ana María, una mujer que navega complicaciones románticas con humor y gracia. La química en pantalla con Infante era innegable, a pesar del incidente ocurrido fuera de cámara. Casa de mujeres, 1966. Durante su segunda etapa, tras retomar la actuación en 1962. Película sobre mujeres en prisión que resultó un éxito sorpresivo. Elsa, con 36 años, demostró que seguía siendo una estrella relevante capaz de protagonizar producciones de peso. Albur de amor, 1980. Su última película cinematográfica, junto a Antonio Aguilar. Era un melodrama ranchero donde Elsa interpretaba a una mujer madura que enfrenta desilusiones amorosas. Fue un cierre digno y profesional para su carrera en el cine, que dejó al público recordando por qué había sido estrella. Los premios y reconocimientos. Elsa nunca ganó un Ariel durante su época activa, algo que siempre la decepcionó. Sentía que su trabajo merecía un reconocimiento formal que nunca llegó cuando más lo necesitaba. Pero décadas después, la industria reconoció su legado. Y Ariel de Oro, 2003, por su trayectoria fílmica completa. Lo recibió a los 73 años en una ceremonia emotiva, con lágrimas recorriendo sus mejillas todavía hermosas. Era la validación que había esperado durante 50 años. Lo mejor del teatro en México, 2005. Premio tributo a una gran actriz, que reconoció también el trabajo teatral que realizó esporádicamente durante los años 60 y 70. Lunas del Auditorio, 2009. Premio Una vida en el escenario, que celebró toda su trayectoria multidisciplinaria. Reina Gay de Acapulco, 2013. Reconocimiento especial de la comunidad LGBT en agradecimiento a su apoyo público a la diversidad sexual. Elsa aceptó el título con orgullo, afirmando que el amor en todas sus formas merecía respeto. Medalla Anda, 2023. Por cumplir 75 años de trayectoria cinematográfica oficial, recibió la medalla acompañada de su hermana Alma Rosa en una ceremonia íntima. Pero más allá de los premios formales, Elsa obtuvo algo de mayor valor: el reconocimiento eterno como la mujer más bella del cine de oro mexicano. Ninguna otra actriz, ni antes ni después, ha sido considerada tan universalmente bella como Elsa Aguirre. El retiro y la búsqueda espiritual. En 1968, Elsa se unió a la Gran Fraternidad Universal del gurú José Manuel Estrada Vázquez. Comenzó a practicar yoga con seriedad y se convirtió en vocera de diversas corrientes espirituales: budismo, taoísmo, sabiduría mexicana prehispánica, escuela pitagórica. Pero jamás intentó imponer su religión ni su ideología a nadie. Su espiritualidad era personal e íntima. Afirmaba que el yoga le había salvado la vida y le había dado la paz interior que nunca encontró en el glamour de Hollywood, ni en los matrimonios fracasados. Durante las décadas posteriores a su retiro,
Elsa promovió activamente la enseñanza del yoga. Intentó crear centros de práctica en Acapulco, Cuernavaca y otras ciudades. Daba conferencias sobre meditación, vegetarianismo y vida consciente. Adoptó un estilo de vida riguroso. No consume carne, no bebe alcohol, medita a diario, practica posturas de yoga a pesar de su edad avanzada. Estas decisiones, según ella misma ha reconocido, le han permitido conservar la lucidez mental que hoy, a los 94 años, sigue siendo su mayor riqueza. La vida actual. Una diva a los 94 años. Hoy, Elsa Aguirre vive tranquilamente en Morelos. Tiene 94 años, cumplidos el 25 de septiembre de 2024. Usa cánula nasal para recibir oxígeno suplementario debido a su edad avanzada, pero mentalmente se encuentra completamente lúcida. En 2021 publicó su libro de memorias, dictado y titulado Elsa Aguirre, la mujer que yo amé, escrito por Roberto Fiesco. En mayo de 2024 reapareció en televisión en el programa Ventaneando para promover el libro. En diciembre del mismo año fue fotografiada reuniéndose con la presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos. La imagen se viralizó mostrando a Elsa con un vestido rosa mexicano, abrigo y accesorios discretos. A pesar de la cánula de oxígeno, su elegancia permanece intacta. Recientemente publicó en sus redes sociales una fotografía junto a una joven admiradora, escribiendo: «Qué orgullosa me siento que una jovencita que quizá no había nacido cuando yo empecé diga que es fan de mis películas. Esa es muestra de que a mis 94 años, todo el amor que puse en cada una de mis películas ha dejado huella». Vive sola, aunque es visitada regularmente por su hermana Alma Rosa, también actriz retirada de 90 años, por algunas amigas cercanas y por admiradores ocasionales que hacen verdaderas peregrinaciones para conocer a la leyenda viviente. Su rutina diaria a los 94 años es simple pero disciplinada. Se levanta a las 7 de la mañana, medita 30 minutos, desayuna fruta y té verde, practica posturas de yoga adaptadas a su edad durante 20 minutos, lee periódicos y libros, almuerza de forma vegetariana y ligera, duerme una siesta de 1 hora, continúa con más lectura o con películas clásicas en televisión. Cena temprano a las 6 de la tarde, medita antes de dormir y se retira a descansar a las 9 de la noche. Mon es una vida tranquila y espiritual, muy distinta del glamour de sus años de estrella, pero Elsa la prefiere. Dice: «Después de tantos años de reflectores, el silencio es lo más lujoso que existe». Ha recibido múltiples homenajes en años recientes. En junio de 2024 recibió el Pacal de Oro en una ceremonia emotiva. En noviembre de 2023 fue homenajeada por la ANDA. Es tratada como un tesoro nacional, última sobreviviente de la época de oro junto a pocas contemporáneas como Irma Dorantes y Ana Luisa Pelufo. Tras la muerte de Silvia Pinal en noviembre de 2024, algunos medios declararon que Pinal había sido la última diva del cine de oro. Pero los admiradores de Elsa protestaron en redes sociales. Elsa Aguirre sigue viva, lúcida, elegante. Sigue siendo una diva a los 94 años. El debate reveló algo interesante sobre su legado. Aunque fue menos conocida internacionalmente que Pinal, Dolores del Río o María Félix, Elsa representa algo diferente. Belleza pura, sin necesidad de escándalos. Elegancia sin ostentación. Fortaleza sin publicidad. Y ese es su legado más importante. No las 40 películas, no la belleza legendaria, no la canción Flor de Azalea, sino la lección de que una mujer puede elegir sus propios términos. Puede decir basta al mundo y puede vivir en paz después de la tormenta. Elsa Aguirre, la mujer que fue la más bella de México y que, más importante aún, se convirtió en la mujer que ella misma quería ser.
Esa es la verdadera victoria. Espero que hayas disfrutado este recorrido por la vida de Elsa Aguirre, tanto como yo disfruté prepararlo para ti. Si conoces alguna anécdota adicional sobre su vida, su carrera o su legado, déjamela en los comentarios. Me encantaría conocer más historias y compartirlas con todos. Cuéntanos también en los comentarios cuál te pareció el momento más conmovedor de su historia o qué película suya es tu favorita. Y si te gustan estas historias, donde las grandes divas muestran su lado más humano y su increíble fortaleza, no te pierdas nuestros otros videos sobre las estrellas de la época de oro del cine mexicano. Dale clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene está de no creerse.